Gracias por sintonizar una vez más Reflexiones del Cielo. Declaro que este mensaje va a llegar y va a tocar tu corazón. Va a quitar todo velo que no te deja ver más allá. Declaro que esta palabra va a través del Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad y nos convence de lo que estamos haciendo mal. El Espíritu Santo allí donde estás tú oyendo, está tratando ahora con tu corazón. Está preparándolo para recibir esta palabra. El tema de hoy es las emociones, cómo afectan nuestras vidas. Los seres humanos estamos expuestos constantemente a las emociones y sabemos de sobra que existen momentos en la vida donde no es muy difícil gobernar nuestras emociones. No se trata de que existan o no, sino del lugar que tienen en nuestras vidas. No podemos ser gobernados por nuestras emociones, porque tenemos que tomar decisiones. A veces hay personas que se dejan controlar por las emociones y esto es lo peor que pueden permitir en su vida. Debemos decidir, tomar decisiones correctas. Un ejemplo de esto está en la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 3 verso 1. Donde dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. O sea, estamos viendo que hay personas que son creyentes, espirituales, creen en Dios, pero son hermanos espirituales y otros son hermanos carnales. ¿Por qué? Porque se dejan controlar por las emociones, le dan rienda suelta a la carne para que tome las decisiones, y no nos conviene eso, porque nosotros debemos vivir por fe. O sea, declarar las cosas con fe, creyendo de que van a pasar. Pero, por ejemplo, si hoy amanecí y me siento deprimida y el ambiente no me deja, entonces, ¿qué es lo que tengo que decidir? Con fe. Decir, no, cambio de actitud, no puedo mantener esta actitud de tristeza, decido quitar esto, voy a en el nombre de Dios hacer las cosas bien, en el nombre de Jesús, que Él es el que me ayuda, Él es mi fuerza, mi fortaleza. Dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces yo decido quitar esa actitud de tristeza. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? Que las emociones no nos dominen. No debemos dejar que las emociones afecten nuestra fe, ya que nuestra fe es gobernada porque la emoción nos hace ver la circunstancia que nos rodea, más que el Dios que está con nosotros. De hecho, en la carta de Santiago dice: pidas con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Lo dice la palabra en Santiago capítulo 1, verso del 6 al 8. ¿Quiere decir esto que las emociones son malas? ¿Es negativo sentir emoción? De ninguna manera. Dios también sintió las emociones, pero debemos canalizarlas, debemos dirigirlas correctamente. Dios sintió tristeza, sintió alegría, sintió gozo, sintió celo, sintió rabia, ira. Pero Él no se dejó controlar por su ira. Él fue instrumento de Dios. ¿Cuántas veces la ira en nosotros hace que cometamos errores fatales? En nosotros la ira se convierte en una lucha estéril, en una lucha sin fin. No edifica. ¿Cuántas veces Dios nos sintió angustia, desesperación? Entonces, ¿cómo las emociones afectan nuestras vidas? Es muy importante que veamos que nuestra actitud no debe ser gobernada por nuestra emoción. No podemos esperar recibir de Dios y a la vez estamos dudando y vacilando emocionalmente.
Hoy es tiempo de decisión y no de emoción. Es tiempo de decidir por Dios. Es tiempo de decidir dar lo mejor a Él, a nuestra familia, a nuestros amigos. Es cambiar de actitud, de dirección. Porque las emociones afectan nuestras vidas. ¿Cómo? Influyen en nuestras relaciones con otros. No somos el producto de nuestras experiencias pasadas y nuestras reacciones surgen de acuerdo a las heridas que hemos experimentado en el pasado. Por ejemplo, una mujer que fue abusada por su esposo, ella va a estar siempre a la defensiva. En cualquier otra relación siempre va a estar a la defensiva porque siente que le van a hacer el mismo daño que le hicieron. Otro caso sería el de una persona que tenga raíz de rechazo, que le impiden manifestar sus emociones y como consecuencia se crea una baja autoestima. Entonces, otra de las cosas que afecta nuestra emoción, afecta también es que ponemos un obstáculo para nuestra fe, porque si nos dejamos guiar por las emociones, es muy difícil creer en la palabra de Dios, que nos da promesas de aliento y promesas verdaderas que se cumplen siempre y cuando yo cambie de actitud, porque siempre vamos a querer ver primero para después creer, y los creyentes debemos caminar por convicción y no por emoción. Las heridas emocionales impiden muchísimo que nos entreguemos efectivamente y convivir en amor sin temor a ser rechazados. Las heridas del pasado están dañando tu presente y tu felicidad, porque por fe andamos, no por vista. Lo dice en 2 Corintios 5:7. Tomás dijo a Didimo: necesito tocar para ver. Si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Así lo dijo Tomás. Por eso el dicho, ver para creer. Hay que ser como Tomás, ver para creer. Entonces, este era un mecanismo de defensa y que seguimos utilizando hoy en día cuando estamos heridos. Muchos creyentes que han sido heridos esconden el dolor en lo profundo y evitan por todos los medios hablar de ello. Otros usan mecanismos de defensas, tales como que proyectan el rechazo, y en este caso se da cuando la persona se siente y muestra un rechazo al reconocer que ha sido herida. Prefiere negarlo, rechazar la herida. No me hicieron nada, estoy bien. Y antes que enfrentarse con ella misma y hacer algo para sanar, prefieren ignorar o hacer creer que no hay heridas. Y si están allí pudriéndose. Cuando no sanas una herida, crea pus y eso está podrido por dentro. Hay que, aunque duela, limpiarla, echar los medicamentos correctos para desinfectar la herida, y eso va a arder, va a doler. Va a doler, pero te va a aliviar, te va a traer sanidad. Y a veces nos autojustificamos, porque es otro mecanismo de defensa que usamos. Entonces utilizamos a la persona herida cuando se siente incapaz de aceptar la responsabilidad que le corresponde sobre sus actos, y preferimos nosotros poner cualquier excusa, por más inverosímil que sea, antes que reconocer que algo no está bien en nuestras vidas. Entonces, no, es que hizo eso por eso y me autojustifico, o yo hice, o aquel hizo, pero no ha pasado nada, me estoy autojustificando. O trato de justificar a esa persona, no lo hizo porque pobrecito o pobrecita, no tenía otra cosa y me ofendió. Pero no reconozco que estoy herida, que me lastimó. Debemos reconocer, justificado o no, que nos lastimó, nos hirió y debemos sanar. No podemos aislarnos, porque ese es otro mecanismo que usamos. Nos aislamos, nos vamos, queremos estar solos. Y eso sucede cuando una persona herida decide apartarse del resto, rechazando toda posibilidad de ayuda y prefiriendo de esta manera permanecer aferrado a sus heridas. Entonces no podemos tomar decisiones incorrectas. Debemos decidir enfrentar el problema, no huir del problema. Y este fue el mensaje por el día de hoy. Gracias por escucharlo. Y les invito a que estén pendientes del próximo tema, porque debemos seguir oyendo esas reflexiones del cielo que Dios nos da
directamente para que podamos cambiar de rumbo y tomar las decisiones correctas para poder ser un canal de cosas buenas para la gente que nos rodea y nosotros ser felices. Les bendigo en el nombre de Jesús.